Agradezco a Dios, hermanos, este tiempo de meditación de su palabra. Y quiero dar gracias a Dios por la vida que Él me da. Los hermanos de Yucatán son muy curiosos al contestar alguna pregunta. Y en una ocasión le hablé a un pastor que tenía años que no sabía de él. Algunos probablemente lo conocieron o lo conocen, Tránsito Us. Y me contestó y le digo, oye Tránsito, hasta esta fecha, ¿cuántos años tienes? Y no contestan normalmente como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Y me dice, 15 años para llegar a 100. No dijo, tengo, ¿qué serían? 85, ¿verdad? Sino dice, 15 para llegar a 100. Así yo, 17 para llegar a 100. Y esta vida ha sido para mí de mucha felicidad, de gozo, de gratitud, a veces de adversidades, desánimos. Yo creo que nadie escapa al desánimo. Y cuando uno hace planes, parece ser que las cosas se sienten mejor, definitivamente. Durante la semana platicaba con mi esposa, vamos a hacer esto, vamos a comer en casa, vamos a estar contentos, en fin, vamos al culto y pues gracias a Dios por ello. Pero le picharon 3 strikes y amaneció ponchada. Y hace 8 días igual, pero es un desánimo, porque no es el ánimo que realmente uno quisiera desde el principio. Pero gracias a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. De este personaje vamos a hablar, Elías. Es mi personaje favorito, es mi héroe del Antiguo Testamento. Y gracias Isaí, qué bonito está, me lo voy a llevar porque es mío, yo lo encargué. Así es de que no pensé tener a este varón de Dios, que es una ilustración nada más, pero qué hombre que presenta la Biblia. Yo no sé por qué el que escribe Hebreos no lo puso de nombre en el Salón de la Fama, ahí en el capítulo 11 de Hebreos, aunque dice que hay a los profetas, pero no pone a Elías, pone a mujeres, a hombres, pero a Elías no lo menciona. Habría que reclamarle al que le escribió Hebreos. Cuando lleguemos al cielo, por supuesto, porque aquí en la tierra ya no se puede. Vamos a hablar de este tema. El desaliento produce angustia. Oigan bien, el desaliento produce angustia. Durante la semana, a propósito, me dediqué a saludar a gente y preguntarle cómo ha estado. Y ya hubo diferentes respuestas. Bien, algunos se extendían más, bien, gracias a Dios. Y otros decían, ay, más o menos. Pero noté que en una buena mayoría de cristianos y no cristianos había desaliento. Y los estudiosos dicen que después de la pandemia, hermanos, hay estas secuelas, desánimo, temor, hay angustia y hay muchas cosas que no están siendo compatibles en nuestra vida personal. Y yo lo creo. Y precisamente las hermanas de la femenil van a tener 3 días, si no me equivoco, de conferencias sobre estos temas. Hermanas, procuren oír estas conferencias. Les va a ayudar mucho en el hogar. Les va a ayudar mucho en su vida de ánimo, en su vida familiar, en fin. Así es de que va a estar un poco largo, gastado a lo mejor,
porque van a ser 3 días por la tarde, pero yo sé que ustedes son muy animadas. Capítulo 19 de este libro que hace un momento dio lectura a nuestro hermano Gamaliel y ustedes. Y en este capítulo 19 vemos precisamente esta hermosa historia. Vuelvo a repetir, un hombre hecho y derecho. Pero qué interesante que en este capítulo 19 no se ve el Elías intrépido, Elías el valiente, Elías temeroso de Dios y confiando al 100% en Dios. Se ve otra clase de Elías, y ustedes ya leyeron el pasaje con detenimiento. Pero déjenme decirles, amados hermanos, que el desánimo puede golpear en cualquier momento de la vida. Usted puede salir de aquí del culto bien edificado, pero ya le están esperando ahí en la puerta del hogar y diciéndole, oiga, hay esto y más en su casa, oímos ruido y probablemente ya no hay nada, ni siquiera los zapatos viejos que usted tiene ahí. Probablemente al salir de este culto que nos ha edificado, habrá cosas totalmente adversas. Y no es porque traigamos mala suerte o cosa semejante. El desánimo, hermanos, puede golpear en cualquier momento de la vida. Y el campeón que realmente experimentara esta clase de situación es, ustedes se imaginarán quién, el famoso Job. Dice la palabra del Señor, si buscan ahí en sus Biblias, en el capítulo 1 de este libro hermoso de Job, vamos a ver rápidamente así, sin profundizarnos. Pero dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué características, hermanos. ¿Y quién lo está diciendo, verdad? Qué descripción también de un hombre que supo congeniar y supo buscar siempre la dirección de Dios. Nunca actuó por cuenta propia. Dice más adelante que los hijos hacían fiesta. Se enfiestaban muy seguido, así como los hermanos Castañeda. Seguido tienen fiesta. Se enfiestaban a cada rato. Pues eran riquísimos. Tenían bienes al mayor, tenían salud, tenían todo a su favor. Pero Job siempre buscaba el tiempo para pedir a Dios si alguno de ellos había cometido pecado, que le pudiera perdonar. Feliz Job, su esposa ni se diga. Y de repente llegan noticias desagradables y para no alargar tanto, se acabó todo. Se acabaron hijos, se acabaron bienes y para colmo de males hasta la salud, dice la palabra de Dios. Y vean cómo golpea el desaliento, amados hermanos. Y llega, como he dicho, inesperadamente. Cuando usted está en los mejores tiempos de su vida con buen éxito, en los mejores tiempos cuando usted está disfrutando quizás de unas vacaciones, está disfrutando quizás de algo nuevo que le hizo levantar totalmente su autoestima. Y de repente en esas alturas llega el desaliento. A tal grado que miren lo que dice en el capítulo 3. Después de esto,
Oigan bien, después de esto, 7 días y 7 noches sus amigos consolando a Job. No alcanzo a imaginarme cuánta palabra y cuántos abrazos, cuántas caricias de sus amados amigos estaban tratando de explicarle a Job. 7 noches, 7 días, constantemente. Y dice la palabra del Señor, después de esto, o sea, de esos 7 días, abrió su boca Job y dijo, maldito, y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací. Y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas. Qué tremendo, hermanos. Aféenlo, dice la palabra del Señor, tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él el nublado. Que lo haga horrible como día caliginoso. Qué decepción de Job. Había entrado en el desánimo, ¿sí o no? Un completo desánimo. Poco faltó para suicidarse, quizá. Poco faltó, porque para colmo de males su esposa lo injuria y le dice, muérete. Habla con Dios y muérete. El desánimo llega en cualquier momento, en cualquier instante, de diferente magnitud. Quizás al ratito, dentro de un día o dos, recibas una noticia no tan agradable. Me habla un pastor de Uruapan y me dice, pastor, ore por nosotros. Una ciudad bien bonita. Me acaban de hablar que si yo no doy una cuota como pastor, matarán a mi familia o a alguno de la iglesia. Y está muy desanimado el pastor, pues es de sangre y hueso también. Ayudemos a orar al hermano pastor de la primera de Uruapan, hermanos. Que estos malhechores no hagan nada contra su siervo. Pero llegó, como estoy diciendo, hermanos, el desánimo para aquel siervo de Dios. Sin embargo, hermanos, Job sigue dándonos la gran lección de fe. Job sigue dándonos, hermanos, y casi nos dice que es difícil sobreponerse a esta clase de desánimo. Y se hace una pregunta, quizás como muchos de nosotros la hacemos. ¿Existirá alguna respuesta, alguna cura para esto? ¿Algún aliento, cosa semejante? Claro que sí. Sí la hay, mis amados hermanos. Porque Elías nos enseña esta clase de experiencia. Claro que la hay porque, repito, cuando las experiencias que nos llevan precisamente a la cumbre del éxito y del gozo y de la satisfacción, entonces es, amados hermanos, cuando en el profundo valle del desánimo nos encontramos. Porque tal es el caso del profeta Elías, que déjenme decirles de paso que confrontó 450 Baales. ¿Se acuerdan de esta gran hazaña de Elías? Y los lleva al monte Carmelo para decir, ustedes van a clamar a sus ídolos y yo voy a clamar a mi Dios. Y entonces cuando preparan el sacrificio, él les decía, háblenle fuerte, quizás no oigan sus ídolos. Háblenles más directamente para que respondan a consumir fuego de arriba
toda esta leña y todo esto que está aquí, y nada. Y después de un ratito, Elías comienza a reparar ahí el lugar del sacrificio, y por si fuera poco, le dice a los demás: échenle más agua, échenle agua, suficiente agua, porque al Dios al que voy a invocar, al que voy a orar, se va a manifestar en este momento, y no es poder. Y cae el fuego y consume la leña. ¿Dónde está Elías, amados hermanos? ¿Dónde está este siervo que después de pasado, así nos dice el capítulo anterior, el 18, ¿dónde está este Elías que no solo bastó con demostrar esta gran actitud, porque los mismos del pueblo dijeron: este será nuestro Dios? Se convencieron de que era Dios, el que había hecho tremendas cosas en ese instante para levantar el ánimo quizás de los que estaban ahí confrontados de un Dios, hermanos, fuerte y celoso, pero de un Dios que era despreciado por esta gente. Hermanos, no solo esto, sino dice la palabra del Señor que mató a los Baales, los degolló, 450, ¿se imaginan? Como chivos en la matanza. ¡Paz! Cayó uno, dos, 450, ¿cómo estaría su brazo? ¿Cómo acabaría su semblante? ¿Cómo acabaría su físico? Pues había logrado lo más exitoso de su vida. Estaba en el mejor momento de su ministerio. Estaba en el mejor tiempo de la cosecha por mano de Dios. Pero de repente, dice la palabra del Señor, que llega la noticia a su vida personal y le dice: ¿sabes qué? La reina te quiere matar. Y el rey. Y dicen en mi pueblo: patas, ¿para qué te quiero? A correr. Deja a su ayudante, porque quizás no lo quería involucrar, y se va a un lugar muy apartado, esconderse y estar ahí. Amados hermanos, una gran victoria. Pero Elías se desanimó cuando la reina precisamente amenazó vengarse quitándole la vida. Y el rey Acab, malvado y débil y egoísta, este rey, para no hacer nada por él. Hermanos, el desaliento a vencer se presenta después de grandes experiencias espirituales. Cuando usted logró alcanzar la respuesta de Dios a través de la oración. Es cierto. Cuando nuestras convicciones como hijos de Dios en la vida, amados hermanos, que disfrutamos, seas un profesionista, seas un empleado, seas un negociante, etcétera, joven, señorita, estudiante, novio, novia, seas lo que seas, y estás en el terreno del buen éxito, cuando nuestras convicciones llegan al punto más elevado de nuestra vida, somos vulnerables a los ataques de Satanás, y llega el desánimo y produce angustia, desesperación y derrota, que es lo más triste. Pero hay rápidamente 3 cosas que quisiera considerar en este hermoso pasaje de la palabra de Dios. Número 1, hay que reponernos, hermanos, después de que llega, o en el momento en que llega el desánimo. Hay que reponernos. Cuando estamos desanimados, necesitamos un lugar en el cual podamos, hermanos, reponer nuestras emociones, nuestro espíritu. Y Elías, dice la Escritura, que escapa de Jezabel y acabó, ¿saben dónde?
en los amorosos brazos de Dios. Ahí donde él se estaba escondiendo, ahí termina Elías. Bendito sea el Señor. Porque no hubo otra relación sino solamente la comunión con Dios. Cuando nos sentimos desanimados y tenemos ganas de estar, amados hermanos, rodeados de alguien que tiene confianza con nosotros. Pero es mejor estar solos para reponernos, porque la cercanía con Dios, el hablar con Dios, hermanos, tiene que ser en lo personal, en lo individual, para que nuestro desánimo, hermanos, se convierta nuevamente en un gozo bastante claro y definitivo para emprender grandes cosas. Porque Elías llegó a la conclusión que su ministerio o su trabajo era sin fruto. Dice: Señor, tanto que luché, tanto que hice, y mira, ahora aquí solitario, escondido, sin ganas de nada. Me da miedo enfrentarme a la reina. Yo sé que me va a matar. ¿Qué haría usted ante semejante situación? Hubo tiempos de persecución muy fuerte en la obra del Señor. Ahora mismo está habiendo persecución aquí cerca, en Cuicatlán, Oaxaca. Están persiguiendo a los hermanos, están cortándoles la luz, no les dan agua, no los dejan salir. Están sufriendo los hermanos. Pero cuando tú te enfrentas en esa situación y entonces te das cuenta que no puedes eludir la responsabilidad, pero viene a tu mente y dices: no, mejor le voy a cortar por aquí. ¿Para qué paso? Por donde me querían hacer sufrir o maltratar, etcétera. Mejor le doy la vuelta. No hacemos eso muchas veces. Pero los planes de Dios, hermanos, no eran así. Los planes de Dios se combinan con el hombre. En la depresión de este profeta Elías, en esa confusión emocional, porque emocionalmente estaba confundido, y el agotamiento físico, sobre todo, cuando usted está entrando en una situación de desánimo, usted sufre físicamente, se agotan sus fuerzas y cae rendido. Y quisiera tener un oasis para estar solo, como lo pensó Elías, y reponerse de ese gran problema de terror y de miedo que casi estaba a punto de llevarlo a las peores consecuencias de su vida personal. Hermanos, yo creo que Elías encuentra, hermanos, la respuesta en Dios. Dice la Escritura en este capítulo 19, cuando él está solo ahí, entonces se levanta y al levantarse encuentra comida, una torta y por supuesto una poca de agua. Ese es el Dios maravilloso que atiende el desaliento y que no permite que vaya más allá de lo que nuestras fuerzas pueden soportar. Hay desalientos largos, pero no son el fin de la vida, amados hermanos, no son el fin de los buenos éxitos en la vida en Cristo. Hay desánimos que están ahí arraigados, profundos en nuestra vida, pero ese no es el fin del gozo del Señor. Ese no es el fin de un Elías que quiso vislumbrar ante las circunstancias de su propio riesgo. Amados hermanos, el nuevamente levantarse y decir: sí voy a comer, porque necesito reponer mis fuerzas físicas. Nunca hagamos decisiones en tiempos de tormenta.
Ni mucho menos en la noche. Hay un adagio muy común que dice, lo voy a consultar con la almohada. No, hermanos, la almohada se hizo para dormir. La almohada se hizo para descansar. ¿Cómo que consultarlo con la almohada? ¿Lo ha dicho alguna vez? Nunca dijo eso Elías. Lo voy a consultar aquí en la soledad, aquí donde nadie me molesta, aquí donde puedo reflexionar. No, lo consulta con Dios. Y entonces nos dice la palabra del Señor que Él se repone. ¿Y saben por qué? Amados hermanos, y esta es la mayor de las actitudes poderosas del hombre en relación con su Dios. Porque Él comió y bebió para reponerse, para seguir un trayecto de 40 días y 40 noches para llegar ¿a qué monte, hermanos? A Horeb. ¿Cómo iba a caminar 40 días y 40 noches? Amado hermano, hermana, cuando usted esté angustiada, coma. Nada de que ahí estoy, excepto si está ayunando. Pero generalmente decir, no tengo ganas, no, aun cuando estamos medio enfermos o enfermos fuertemente, no queremos ni probar un trago de agua. No, la enseñanza nos dice que Elías, hermanos, comió, se repuso y dice, Señor, ahora sí, 40 días, 40 noches. Y llegó. ¿Dónde está Elías del desánimo? ¿Dónde está Elías que dice, mejor me muriera? ¿Dónde está Elías el que dice, tengo miedo a la reina, yo no quiero morir? A veces, por la edad que tenemos, mayormente mi esposa, le digo, oye, anímate, ya te he dicho 1000 veces que yo me voy a ir primero, porque el dicho dice que la esperanza muere al último. Anímate. Medio sonríe, pero entendemos, mis amados hermanos, que a veces el desaliento nos lleva quizás hasta querer estar ya con el Señor. Necesitas reponerte. Si ha habido en esta semana un desaliento, o traes un desaliento de varios días, de varias semanas, encuéntrate con Dios y el Señor te va a dar comida. Y no te va a dar comida del mejor restaurante de Tehuacán, te va a dar comida espiritual, fortaleza, comunión con Él. Te va a dar lo mejor de Él. Adiós desánimo. Te vas a reír de Él. En segundo lugar, amados hermanos, tenemos que reevaluar y reconsiderar por qué vino ese desánimo en nuestra vida. Una vez, hermanos, que se puso precisamente Elías en esta actitud y habla con Dios, reconsidera su situación y le pregunta a Dios a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué creen ustedes que le haya contestado Elías? Hermanos, hay tantas respuestas. El Señor le pide, analiza tu situación. Reconsidera tu situación, tu actitud delante del pueblo de Dios y delante de aquellos que saben que tú hiciste que lloviera fuego, porque este es el Dios que contesta. Hermanos, Elías necesitaba volver a fijar, oigan bien, su atención en el Señor, su interés en Dios, porque a veces el desánimo, hermanos, es cuando menos nos acordamos del Señor o nos acordamos más del Señor. Pasa ese tiempo de desánimo y ya agarramos nuestra rutina, oración 3 veces al día, si es que comemos 3 veces al día. Pero hay quienes comen una, entonces oran una vez nada más, en la noche a levantarme, punto.
Hermanos, la relación del hombre con Dios es continua. Habla con Dios. En cada momento de tu vida, habla con Dios. Si consideras que estás a punto de una situación como la de Elías, habla con Dios. Y dile: Señor, este desánimo, por favor, quítalo de mi vida. No permitas que haga fortaleza en mi mente y menos en mi corazón. Porque es difícil derribarlas. Cuando Satanás arremete con frecuencia y con fuerza y hace fortalezas en nuestra mente, difícilmente las quitamos. Si no es a través de la oración. Por eso el apóstol Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que usted y yo podamos estar firmes contra las acechanzas de ¿quién, hermanos? Del desánimo, que es de Satanás. Dios no siempre se mueve en el ámbito de lo espectacular. Dios no es, hermanos, el que va a hacer un gran espectáculo. Vean cómo voy a rescatar a Elías. ¡Shum! Luces acá, y aquí arcoíris, y aquí pajarillos. No. Sencillamente, el Señor se puede mostrar a través de un fuerte viento, que usted va a oír la voz de Dios y va a sentir la presencia de Dios. Dice el versículo 12 de este capítulo 13, de este capítulo 19 que estamos leyendo, hermanos, que Elías, Dios le habló como que, hermanos, como un silbo apacible, así de quieto. Hace un rato que cantábamos los coritos y terminábamos los himnos y dije: Señor, gracias, porque se oía perfectamente el final de los cantos con una paz y un silencio de gratitud a Dios. Si ustedes no lo notaron, pero desde aquí del frente se tonta. Gracias, Señor, porque nada nos distrae, ni siquiera un aplauso, ni siquiera un brinco, nada. Ese es el silbo apacible de Dios. Y Dios le habla a Elías con un silbo apacible y le dice: evalúa tu vida, reconsidera tu vida, tu actitud que tienes ahora como profeta mío. Y eso es lo que nos dice Dios en esta mañana. Reconsidera tu vida sobre ese tremendo problema que hay en nuestro corazón, el desánimo. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué? Y ahora que estamos con los tabiques y que alguien nos dice: ¿no quiere un tabique? Pues hay que traer un tabique, ¿no? Pues están pidiendo tabiques, pero el tabique cuesta, hermanos. Y yo tengo la seguridad de que Dios va a bendecirnos. Y el Señor nos va a dar más de esos tabiques que están en ese papel. De tal manera que pudiéramos alcanzar hasta para comprar un nuevo piano. Amados hermanos, un silbo apacible necesitamos de Dios, delicado, suave, que nos hable a nuestra vida, que nos vuelva a estar en nuestro corazón tranquilos, receptivos, pero también, hermanos, que cuando nosotros oigamos la voz del Señor, como lo hizo Elías, cubramos nuestro rostro, porque no somos dignos de verle, pero sí de sentirlo y de que nos hable para reconsiderar nuestra vida. Y por último, amados hermanos, reponerse es cierto, reevaluar, hermanos, y reconsiderar es cierto, pero también tenemos que continuar. Tenemos que continuar. Dice el pasaje que estamos leyendo, el versículos 15 y 18. Y le dijo Jehová: ve, oigan bien, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael
por rey de Siria, Jehú, etcétera, etcétera. ¿Por qué no le dijo Dios, ve y enfrenta a la reina? Hazle frente. No eso sería lo común en nosotros. Si alguien nos hizo entrar en desánimo, ir y decirle, oye, a ver, ¿qué quieres conmigo? Dios ya está conmigo, ahora sí. A ver, levanta tu mano. No, Dios no le dijo, ve y reconsidera a la reina y al rey y ponte al brinco con ellos. No, miren qué bonito, hermanos. Dios le dice, regrésate por el mismo camino. Que Dios no le dijo, regrésate y da testimonio de que yo estoy contigo, de que has reanudado tu relación conmigo y de que ahora yo estoy contigo, y enfrenta a la reina y enfrenta al rey. Y si alguno de ellos levanta su mano, yo voy a estar contigo como Moisés. No, le dice Dios, no, Elías. Ahora tienes que continuar tu ministerio, nuestra vida. Y le dice, ve, regresa por el mismo camino, pero no vas a ver a la reina ni al rey, vas a ungir a tus siervos. ¿Sabes que quedaron 7,000 que no doblaron su rodilla ante los Baales? Y ahora quiero que hagas esto. El estar estresados, tenemos la tentación de permanecer en un lugar, por supuesto, pacífico, como en un retiro, en algo apartado, que frecuentemente seguro hacemos. Ahora que he ido solo a Calipan manejando, llego al campo, me meto a un cañaveral y ahí estoy teniendo comunión con Dios. Pero es de vez en vez. Hermanos, si eso no es que esté yo echando, hermanos, el humo por encima, no, hermanos, se siente bonito hablar con Dios cuando tú estás solo. Sin embargo, después de un tiempo para reponerse, como Elías, o reponernos, necesitamos reanudar. Oigan bien, hermanos, necesitamos reanudar nuestro camino y nuestra tarea en el servicio del Señor. Aquí está lo más bonito. Dios no le ordenó, vuelvo a repetir, a Elías que volviera por el camino que había llegado, que se dirigiera al desierto de Damasco. El Señor no lo mandó, repito, a confrontar a Acab y a Jezabel, sino con un nuevo propósito. Y después del desaliento, amados hermanos, llegan los nuevos propósitos de Dios. Estábamos desanimados. Como pastores, yo estaba desanimado. Señor, ya se van a venir las plenarias y nada le hemos hecho al templo. Y ahora que llegué y veo, wow, ya está revocada el frente, ya nada más que seque y la pintura, y precioso se va a ver nuestro templo. Entonces, hermanos, hay nuevos propósitos en Dios. Dios prometió a Elías que estos tres formarían un equipo que venciera toda oposición de aquellas tremendas gentes. Con la promesa y el propósito de Dios podemos salir del ciclo del desánimo y reanudar nuestro servicio a Dios. Eso es lo más interesante. Hermanos, necesitamos, como Elías, una buena dosis de comunión con Él. Quiero concluir, y esta es la manera de concluir. Si te encuentras luchando contra el desánimo, repon tus fuerzas con los recursos de Dios y recibe de Él un nuevo desafío. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Hermanos, nadie
El desánimo no nos puede separar del amor de Dios. Y aquí es donde tienes que detenerte un momentito y decir, sí, Señor, el desánimo no me va a detener. Pase lo que pase, no me va a detener. Y también, hermanos, en Proverbios 38 nos dice, no nos des cosas grandes. No me niegues, Señor, estas cosas sencillas que Él pide en este capítulo 30. No me des riquezas y pobreza, solo manténme del pan necesario. ¿Sabes? Para que yo no entre en desánimo. ¿Estás desanimado? Dios tiene un propósito y un plan para ti en el futuro, lleno de esperanza y de fe, lleno de bendiciones. Jóvenes, señoritas, ustedes tienen promesas de Dios. Que nadie les desanime en su juventud. Ni el maestro ateo, ni el maestro flojo, ni el maestro lujurioso. Nadie les desanime. Ni el novio que aunque tenga ojos azules y le anda jugando, no se desanime. Bótelo y búsquese otro. Amadas hermanas, no voten al esposo, por supuesto, pero hablen con Dios. Esposas, desde luego, entiendan que el desánimo aniquila, pero busquen comunión con Dios. Reconocer a Dios es reconocer al Señor, que a pesar de las circunstancias que puedan ser desalentadoras, tenemos que reponer nuestras fuerzas porque gran camino nos resta. Tenemos que reponer nuestras acciones de nuestra mente y de nuestras emociones. Pase tiempo a solas con Dios. Siempre pase tiempo a solas con Dios. Reconsidere su vida y su servicio aceptando el propósito de Dios, confiando en sus promesas. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no se desanimen y se vayan por la puerta que no les conviene. Ese es el mensaje de la familia, que el desánimo no caiga como una plaga en nuestras familias y menos en nuestra iglesia. Cierren sus ojos, hermanos, y hablemos con Dios en esta mañana nuevamente. Y díganle, Señor, yo estoy angustiada o angustiado, estoy desesperado. Ay, estoy desalentado, Señor, por ver la situación que hay diario. A veces no hay para el sustento, pero nunca el Señor nos ha dejado sin alimento, sin ropa. A lo mejor, Señor, estamos escasos de salud, como este pastor que necesita, Dios, el apoyo en oración. Algunas hermanas que están enfermas muy seriamente, hermanos que están luchando también, jóvenes, señoritas y aún los niños que están batallando, Señor. Permite que el desánimo no haga, Señor, tanto tiempo en nuestras vidas. Desechémoslo, porque queremos pasar tiempo con Dios, contigo, Señor. ¿Quieres pasar tiempo con Dios? Yo quiero que levantes tu mano ahí. Le digas, yo quiero pasar tiempo con Dios. No digas tu motivo, por qué, pero levanta tu mano y dile al Señor, yo quiero pasar tiempo. Gracias a Dios, hermanos. Alguien más, bendito sea el Señor. Gracias al Señor. Gracias, hermanos, gracias. Gracias. Ayúdanos, por favor, Señor, porque el desaliento es terrible y si no lo combatimos contigo, nada podemos hacer. Toma
estas manos en tus manos, Señor, y llena sus corazones de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pero